The Lincoln Spring Sales event is on now, and there's never been a better time to experience the feeling of driving a Lincoln. Pictures, sunlight through the available panoramic vista roof, music, weather, and maps on the 48-inch panoramic display, and a drive so smooth that inspiration rides up front. Stepping out better than you got in. That's the Lincoln feeling. Get behind the wheel of the 2026 Lincoln Nautilus SUV and discover exceptional offers only at your local Lincoln retailer. Raise the rudders! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an Enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. Start converting your B2B audience today. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started today at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Evangelio según San Marcos capítulo 1. El principio de las buenas noticias de Yahshua Hamashiach, el Hijo de Yahweh, está escrito en el profeta Yesaya: miren, estoy mandando mi mensajero delante de tu rostro, él preparará tu camino delante de ti. La voz de alguien que clama gritando en el desierto: preparen el camino para Yahweh. Enderecen las sendas para él. Así, pues, era Johanán el que sumerge en agua, el cual apareció en el desierto proclamando una inmersión que envuelve volverse a Yahweh de los pecados para ser perdonados. La gente venía a él de todo Yahudá, tal como todos los habitantes de Jerusalén. Confesando sus pecados eran sumergidos por él en el río Jardín. Johanán usaba ropas hechas de pelo de camello, con un cinto de cuero alrededor de su cintura, comía saltamontes y miel silvestre. Él proclamaba: después de mí vendrá alguien que es más poderoso que yo no soy digno ni de agacharme a desatar sus sandalias. Yo los he sumergido en agua, pero él los sumergirá en el Ruach HaKodesh. Al poco tiempo después, Yahshua vino de Nazaret en Galil y fue sumergido en el Jardín por Johanán. Inmediatamente al salir del agua, vio el cielo abierto y al Ruach descendiendo sobre él en forma de paloma. Entonces vino una voz del cielo: tú eres mi hijo, a quien amo, estoy muy complacido contigo. Inmediatamente, el Ruach le llevó al desierto. Y estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satán. Él estaba con los animales salvajes, y los malajim se ocupaban de él. Después que Johanán fue arrestado, Yahshua vino a Galil proclamando las buenas noticias de Yahweh: el tiempo ha llegado, el reino de Yahweh está cerca. Vuélvanse a Yahweh de sus pecados y crean en las buenas noticias. Mientras caminaba junto al lago Kinneret, vio a Chimeón y a Andri, el hermano de Chimeón, echando la red en el lago, porque eran pescadores. Yahshua les dijo: vengan, síganme, y los haré pescadores de hombres. En el momento dejaron sus redes y le siguieron. Pasando de allí, un poco más adelante, vio a Jacob ben Sabdai y a Johanán su hermano en el bote remendado las redes. Inmediatamente los llamó, dejaron a su padre Sabdai con los obreros y fueron tras Yahshua. Entraron en Kefar Nahum. En Sabbat, Yahshua entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Se asombraron de la manera que enseñaba, porque él no los instruía como los maestros de la Torá, sino como uno que tiene autoridad en sí mismo. Había en la sinagoga un hombre con un ruaj inmundo en él, quien gritó: ¿qué es lo que quieres con nosotros, Yahshua de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién tú eres. El Akados de Yahweh. Pero Yahshua respondió al ruaj inmundo, diciendo: cállate y sal de él. Sacudiéndole con violencia, el ruaj inmundo llevó al hombre a convulsiones y, dando un fuerte alarido, salió de él. Todos estaban atónitos y comenzaron a preguntarse el uno al otro:
¿qué es esto? ¿Una nueva enseñanza, una con su propia autoridad? Él da órdenes y aún los Ruajim inmundos le obedecen. Y las noticias acerca de él se difundían por toda la región de Galil. Dejaron la sinagoga y fueron con Jacob y Johanán a la casa de Chimeón y Andri. La suegra de Chimeón estaba enferma de fiebre, y le informaron a Yashua sobre esto. Él vino, la tomó de la mano y la levantó a sus pies. La fiebre le dejó y ella empezó a ayudarles. Esa tarde, después de la puesta del sol, le trajeron a Yashua todos los que estaban enfermos, oprimidos por el poder de demonios, y todo el pueblo vino agolpándose alrededor de la puerta. Sanó a muchos que estaban enfermos de diversas dolencias y echó fuera muchos demonios, pero no permitió a los demonios hablar, porque sabían quién él era. Muy temprano en la mañana, cuando todavía estaba oscuro, Yashua se levantó, salió y fue a un lugar solitario, y se quedó allí orando. Pero Chimeón, y los que estaban con él, le siguieron, y cuando lo encontraron, le dijeron: «Todos te están buscando». Él respondió: «Vamos a otro lugar, a las otras aldeas de por aquí. Tengo que proclamar el mensaje allí también, de hecho, por eso salí». Por tanto, viajó por toda Galil, predicando en las sinagogas y echando fuera demonios. Un hombre afligido con Tzaraat vino a Yashua y postrado de rodillas, le rogó: «Si estás dispuesto, puedes limpiarme». Movido con misericordia, Yashua extendió su mano y le tocó, y le dijo: «Estoy dispuesto. Sé limpio». Al instante, el Tzaraat le dejó y fue limpio. Yashua le despidió con una rigurosa advertencia: «Mira que no se lo digas a nadie, más bien, como testimonio al pueblo, ve para que te examine el Cohen y ofrece por tu purificación lo que Mosé ordenó». Pero él salió y comenzó a difundir la noticia, hablando libremente de ella. Así que Yashua ya no podía entrar en un pueblo abiertamente, sino que se quedó en el campo, donde la gente continuaba viniendo a él de todos los alrededores. Evangelio según San Marcos capítulo 2. Después de un tiempo, Yashua regresó a Kefar Nahum, la voz se corrió de que había regresado, y tanta gente se reunió alrededor de la casa, donde ya no quedaba espacio ni siquiera delante de la puerta. Mientras les predicaba el mensaje, 4 hombres que cargaban a un paralítico vinieron a él. No se podían acercar a Yashua por causa de la multitud, así que desmantelaron el techo sobre el lugar donde él estaba, hicieron una abertura y bajaron al paralítico acostado en una camilla. Viendo la confianza de ellos, Yashua dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Algunos maestros de la Torá que estaban sentados allí, se dijeron a sí mismos: «¿Cómo puede este hombre decir tal cosa? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados excepto Elohim?». Pero inmediatamente Yashua, percibiendo en su ruaj lo que ellos decían, les dijo: «¿Por qué están pensando estas cosas? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o levántate, recoge tu camilla y camina? Pero miren, les pruebo a ustedes que el Ben Adam tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados». Entonces le dijo al paralítico: «Te digo a ti, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa». Delante de todos, el hombre se levantó, recogió su camilla y enseguida se fue. Todos estaban grandemente sorprendidos y alabaron a Yahweh, diciendo: «Nunca hemos visto nada como esto». Yashua salió otra vez al lago. Toda la multitud vino a él y comenzó a enseñarles. Y cuando pasaba de allí,
vio a Leví ben Jalfai sentado a la mesa de recolección de impuestos, y le dijo, «Sígueme». Él se levantó y le siguió. Mientras Yasua estaba en la casa de Leví comiendo, muchos cobradores de impuesto y pecadores estaban sentados con Yasua y sus talmidim, porque había muchos de ellos entre sus seguidores. Cuando los maestros de la Torá y los perusim vieron que estaba comiendo con pecadores y cobradores de impuesto, dijeron a sus talmidim, ¿por qué come él con cobradores de impuesto y pecadores? Pero, Yasua oyendo la pregunta, les respondió, los que necesitan médico no son los sanos, sino los enfermos. Yo no vine a llamar a justos, sino a pecadores. Los talmidim de Yohanan y los de los perusim ayunaban y vinieron a Yasua a preguntarle, ¿por qué los talmidim de Yohanan y los talmidim de los perusim ayunan y tus talmidim no ayunan? Yasua les respondió, ¿pueden los invitados a la boda ayunar mientras todavía el novio está con ellos? Entre tanto el novio está con ellos, el ayuno está fuera de la cuestión. Pero el tiempo vendrá cuando el novio les será quitado, y cuando ese día llegue ayunarán. Nadie cose un pedazo de tela sin encoger en un saco viejo. Si lo hace, el parche se desgarra de la tela vieja y deja un hueco peor. Y nadie pone vino nuevo en odres viejos. Si lo hace, el vino reventará los odres y ambos, el vino y los odres, serán arruinados. En cambio, el vino nuevo es para odres frescos, acabados de acondicionar. Un sabbat, Yasua estaba pasando por unos sembrados de trigo, y mientras ellos caminaban, sus talmidim comenzaron a arrancar espigas. Los perusim le dijeron, «Mira, ¿por qué estás violando el sabbat?» Él les dijo, ¿no han leído nunca lo que David hizo, cuando sintieron hambre y necesitaban comida él y los que con él estaban? Entró en la casa de Elohim cuando Ebyatar era Cohen Gadol y se comió el pan de la presencia, y dio también a los que estaban con él, que era prohibido a todos y solo los Kohanim pueden comer. Entonces, dijo a ellos, el sabbat fue hecho para la humanidad, no la humanidad para el sabbat, por tanto, el Ben Adam es el Adón aún del sabbat. Evangelio según San Marcos capítulo 3. Yasua entró otra vez en la sinagoga, había allí un hombre que tenía una mano seca. Buscando una razón para acusarle de algo, la gente le observaba cuidadosamente para ver si le sanaba en sabbat. Le dijo al hombre de la mano seca, ven a donde te podamos ver. Entonces a ellos les dijo, ¿qué es permitido en sabbat? ¿Hacer el bien o hacer el mal, salvar una vida o matarla? Pero ellos no dijeron nada. Entonces, después de echarles una mirada, sintiendo ira por ellos y condolencia por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y le quedó restaurada. Los perusim salieron e inmediatamente comenzaron a tramar con unos miembros del partido de Herodes, para deshacerse de él. Yasua se fue con sus talmidim al lago, y gran multitud de Galí le siguió. Cuando oyeron lo que estaba haciendo, también vino una gran multitud de Yehudá, de Jerusalén, de Idumea, del territorio del otro lado del Jardín y del área de Tzor Sidon. Les dijo a sus talmidim que tuvieran un bote listo para ellos, por si fuera necesario, poder escapar si la multitud le estrujara. Porque había sanado mucha gente, y todos los enfermos empujaban para poderle tocar. Siempre que los ruajim inmundos le veían, caían postrados delante de él, gritando, «Tú eres el Hijo de Elohim». Pero él les advertía estrictamente que no le dieran a conocer, entonces subió a la región montañosa y mandó a llamar así a aquellos que quería, y ellos vinieron a él. Designó a 12 para que estuviesen con él,
y mandarlos a proclamar. También para que tuvieran autoridad para expulsar demonios, Chimeón, a quien dio otro nombre, Kefa, Jacob ben Zabdai y Johanán el hermano de Jacob, a ellos les dio el nombre de Bene Reges, esto es, atronadores. Andri, Felipe, Bartalmai, Matitiá, Toma, Jacob ben Jalfai, Tadai, Chimeón el Sealot. Y Yaudá de Keriot, el que le traicionó. Entonces entró en una casa y una vez más se reunió tal multitud, que ellos ni aún podían comer. Cuando su familia oyó esto, salieron para reprimirle, porque decían, está fuera de sí. Los maestros de la Torá que habían bajado de Jerusalén, dijeron, tiene a Baal-Zebul en él, y es por el poder de los demonios, que él expulsa demonios, pero él los llamó y les habló en parábolas, como puede a Satán, expulsar a Satán. Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede sobrevivir, y si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá sobrevivir. Por tanto, si a Satán se ha rebelado contra sí mismo, y está dividido, tampoco puede sobrevivir, ese es el fin de él. Además, nadie puede entrar en la casa del hombre fuerte y llevarse sus pertenencias, si primero no ata al hombre fuerte. Después de esto, podrá saquear la casa. Sí. Les digo que a la gente le será perdonado todo pecado, y cualquier blasfemia que pronuncien. Sin embargo, el que blasfeme contra el Ruach HaKodesh, nunca le será perdonado, sino que es culpable de un pecado eterno. Porque ellos estaban diciendo, tiene un ruaj inmundo en él. Entonces su madre y sus hermanos llegaron. Parados afuera, mandaron un mensaje preguntando por él. Una multitud estaba sentada alrededor de él, y le dijeron, tu madre y tus hermanos están afuera preguntando por ti. Él respondió, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Mirando a los que estaban sentados en un círculo alrededor de él, dijo, ven. Aquí están mi madre y mis hermanos. Cualquiera que haga lo que Yahweh quiere, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Evangelio según San Marcos capítulo 4. Otra vez comenzó Yahshua a enseñar junto al lago, pero la multitud que se había reunido alrededor de él era tan grande que se subió al bote que estaba en el lago y se sentó allí, mientras la multitud se quedó en tierra, a la orilla del agua. Les enseñó muchas cosas en parábolas. En el curso de sus enseñanzas, les dijo, escuchen. Un campesino salió a sembrar sus semillas. Mientras sembraba, algunas cayeron a un lado del camino, y los pájaros vinieron y se las comieron, otras cayeron en espacios rocosos, donde no había mucha tierra. Ella brotó rápidamente, pero cuando salió el sol, las plantas jóvenes fueron quemadas con el calor abrasador y, como sus raíces no eran profundas, se secaron. Otras semillas cayeron entre espinos, y éstas crecieron y las ahogaron, por tanto, no produjeron grano alguno. Pero otra semilla cayó en tierra rica y produjo grano, brotó y creció, y dio una cosecha de 30, 60 y hasta 100 veces lo que se había sembrado. Y concluyó, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando Yahshua estaba solo, la gente a su alrededor junto con los 12 le preguntaron acerca de las parábolas. Él les respondió, a ustedes ha sido dado el secreto del reino de Yahweh, mas, para los de afuera, todo es en parábolas, para que puedan estar siempre mirando, pero nunca percibiendo, siempre oyendo, pero nunca entendiendo. De otra forma, pueden volverse y ser perdonados. Entonces Yahshua les dijo, ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo tendrán capacidad para entender cualquier parábola?
El sembrador siembra el mensaje. Aquellos que están a un lado del camino, donde el mensaje es sembrado, son la gente que tan pronto oye, a Satán viene y les arrebata el mensaje sembrado en ellos. Asimismo, los que reciben la semilla en espacios rocosos son los que oyen el mensaje alegremente y lo aceptan de inmediato, pero no tienen raíz en sí mismos, se mantienen firmes por un poco de tiempo, y cuando se levanta la tribulación o la persecución por causa del mensaje, inmediatamente desmayan. Otros son los sembrados entre espinos, oyen el mensaje, pero las preocupaciones del mundo, el esplendor engañador de las riquezas y todo tipo de deleites estrujan y ahogan el mensaje, por lo tanto, no produce nada. Pero aquellos sembrados en tierra rica, oyen el mensaje, lo aceptan y dan fruto, a 30, a 60 o a 100 por uno. Les dijo a ellos, ¿acaso traen adentro una lámpara para ponerla debajo de un tazón, o debajo de la cama, o sí? ¿No pondrían una lámpara en el candelero? En verdad no hay nada escondido excepto para ser descubierto, y no hay nada cubierto excepto para que salga al descampado. Aquellos que tienen oídos para oír, pues que oigan. También les dijo, presten atención a lo que oyen. La medida por la cual ustedes miden a otros, será usada para medirlos a ustedes y todavía más. Porque cualquiera que tenga algo, se le dará más, pero cualquiera que no tenga nada, aun lo poco que tiene le será quitado. Y dijo, el reino de Yahweh es como un hombre que riega semillas en la tierra. Por las noches duerme, por el día está despierto, y mientras tanto, las semillas brotan y crecen, como él no sabe. Por sí sola, la tierra produce cosecha, primero el tronco, después la espiga, y finalmente grano abundante en cada espiga. Pero tan pronto la cosecha está lista, el hombre viene con la hoz, porque es tiempo de segar. Yahshua también dijo, ¿con qué podremos comparar el reino de Yahweh? ¿Qué ilustración podemos usar para describirlo? Es como una semilla de mostaza, la cual cuando es sembrada, es la más pequeña de las semillas del campo, pero después que ha sido plantada, crece y se convierte en la más grande de las plantas, con ramas tan grandes, que los pájaros que vuelan alrededor pueden hacer nidos bajo su sombra. Con muchas parábolas como esta, les anunciaba el mensaje a la capacidad que tenían ellos de oír. No les dijo nada sin usar parábolas, y cuando estaba solo con sus talmidim les explicaba todo. Aquel día, cuando caía la noche, Yahshua les dijo, vamos a estacar al otro lado del lago. Dejando la multitud tras ellos, se lo llevaron en el bote, tal como estaba, y había otros botes con él. Se levantó una gran tempestad de viento y las olas irrumpían en el bote, de modo que estaba cerca de ser hundido. Pero él estaba dormido sobre un cojín en la popa. Ellos le levantaron, y le dijeron, Rabí, ¿no te importa que estemos cerca de la muerte? Él se levantó, increpó al viento, y dijo a las olas, callen. Estén en calma. El viento amainó y vino una gran calma. Les dijo, ¿por qué tienen temor? ¿Ni siquiera ahora tienen confianza? Pero estaban aterrorizados y se preguntaban el uno al otro, ¿quién podría ser este, que aun el viento y las olas le obedecen? Evangelio según San Marcos capítulo 5. Yahshua y sus talmidim llegaron al otro lado del lago, en el territorio de los Gadarenos. Tan pronto desembarcaron, un hombre con ruajim inmundo salió de las cuevas sepulcrales para conocerlos. Vivía en los sepulcros y nadie podía mantenerlo atado, ni aun con cadenas. A menudo le habían atado, manos y pies,
pero rompía las cadenas y también los grilletes de sus pies, y no había nadie lo suficientemente fuerte para controlarle. Noche y día andaba entre los sepulcros, y por los montes dando alaridos y cortándose con las piedras. Viendo a Yashua desde la distancia, corrió y cayó en sus rodillas delante de él, y gritó a lo más alto de su voz: ¿Qué es lo que quieres conmigo, Yashua, hijo de Elohim Elión? Te imploro en el nombre de Elohim. No me tortures. Porque Yashua ya había comenzado a decirle: Ruaj inmundo, sal de este hombre. Yashua le preguntó: ¿Cuál es tu nombre? Él respondió: Mi nombre es Legión, porque somos muchos de nosotros. Y le imploraba con insistencia que no los echara fuera de esa región. Ahora bien, había una gran manada de cerdos paciendo cerca de la loma, y los ruajim inmundos le rogaron: Mándanos a los cerdos para poder entrar en ellos. Yashua les dio permiso. Salieron del hombre y entraron en los cerdos, y la manada, que su número era como de 2000, corrió por la ladera de la loma, se echó al mar y se ahogaron. Los que apacentaban a los cerdos huyeron, y se lo contaron a todo el pueblo. Vinieron a Yashua, y vieron que el hombre, que había tenido la legión de demonios, estaba sentado allí, vestido y en su sano juicio, y tuvieron temor. Los que habían visto, contaron lo que le había pasado al hombre que era controlado por demonios y a los cerdos, y la gente empezó a implorarle a Yashua que se fuera de su región. Al entrar en el bote, el hombre que había sido liberado le rogó que le permitiera ir con él. Pero Yashua no se lo permitió. En cambio, le dijo: Vete a tu casa, a tu gente, y cuéntales cuánto Yahweh, en su misericordia, ha hecho por ti. Se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuánto Yashua había hecho por él, y todos estaban sorprendidos. Yashua estacó en el bote al otro lado del lago y una gran multitud se reunió alrededor de él. Vino a él un oficial de la sinagoga, de nombre Yair, quien al verle, cayó postrado a sus pies, y le suplicaba desesperadamente: Mi hija pequeña está a punto de morir. Por favor, ven, pon tus manos sobre ella, para que se sane y viva. Fue con él, y una gran multitud le siguió, apretujándole por todos lados. Entre ellos había una mujer que sufría de flujo de sangre desde hacía 12 años, y había sufrido mucho a mano de muchos médicos. Había gastado los ahorros de su vida. A pesar de esto, en vez de mejorar, se empeoraba. Había oído hablar de Yashua, de modo que vino por detrás de él en la multitud y le tocó uno de los tzitzillot de su talit, porque se dijo así: Si tan solo toco su talit me sanaré. Al instante, la hemorragia cesó, y sintió en su cuerpo que había sido sanada de la enfermedad. Al mismo tiempo Yashua, consciente de qué poder había salido de él, se volvió en medio de la multitud, y preguntó: ¿Quién ha tocado mis ropas? Sus talmidim respondieron: ¿Ves a la gente apretujándose contra ti, y aún dices: ¿Quién me ha tocado? Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién había sido. La mujer, temblorosa y con temor, porque ella sabía lo que le había acontecido, vino y cayó postrada delante de él, y le dijo toda la verdad. Él le dijo: Hija, tu confianza te ha sanado. Vete en Salom y se sana de tu enfermedad. Mientras él aún hablaba, vino un agente de la casa del principal de la sinagoga, diciendo: Tu hija ha muerto, ¿por qué seguir molestando al rabí? Ignorando lo que le habían dicho, Yashua le dijo al principal de la sinagoga: No tengas temor, solamente permanece confiando. No permitió que le siguiera nadie, excepto Kefa, Jacob y Johanán, el hermano de Jacob.
Cuando llegaron a la casa del principal de la sinagoga se encontró con gran tumulto, gente lamentándose y llorando en alta voz. Al entrar, les dijo: ¿Por qué todo este tumulto y lamentaciones? Esta criatura no está muerta, solo está durmiendo. Y se burlaban de él, pero él los echó fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la criatura, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. La tomó de las manos, y le dijo: Talita, cumi, quiere decir pequeña niña, ovejita, te digo que te levantes. Enseguida la niña se levantó y empezó a caminar, tenía 12 años. Todos estaban totalmente asombrados. Les dio órdenes estrictas de no decir nada a nadie sobre esto, y les dijo que le dieran algo de comer a la niña. Evangelio según San Marcos capítulo 6. Entonces Yashua salió y se fue a su pueblo, y sus talmidim le siguieron. En Sabbat, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos que le oyeron se quedaron atónitos, y preguntaron: ¿De dónde sacó este hombre todo esto? ¿Qué es esta sabiduría que le ha sido dada? ¿Qué son estos milagros hechos por medio de él? ¿No es él solo el carpintero, el hijo de Miriam, el hermano de Jacob, de Josi, de Yahudá y de Chimeón? ¿No están sus hermanas con nosotros? Y se ofendían con él. Pero Yashua les dijo: en el único lugar que la gente no respeta a un profeta es en su propio pueblo, entre sus parientes y en su propia casa. Así que no podía hacer milagros por allí, nada más que imponer manos sobre unos pocos enfermos y sanarlos. Él estaba sorprendido de la falta de confianza de ellos. Yashua fue a los pueblos y aldeas de los alrededores enseñando. Convocó a los 12 y comenzó a enviarlos en parejas, dándoles autoridad sobre ruajim inmundos. Les dio instrucciones: no lleven nada para el viaje, excepto una caña de caminar, ni pan, ni alforja, ni dinero en sus cintos. Usen sandalias, pero no lleven ropa adicional. Donde quiera que entren en una casa, quédense allí hasta que se vayan del lugar. Si la gente de algún lugar no les da la bienvenida y rehúsan oírlos, entonces al irse, sacudan el polvo de sus pies como advertencia a ellos. De modo que salieron y proclamaron que la gente se volviera de sus pecados a Yahweh, expulsaron muchos demonios, ungieron con aceite y muchos fueron sanados. Mientras tanto, el rey Herodes se enteró de esto, porque la reputación de Yashua se había difundido. Algunos decían: Johanán el que sumerge, ha sido levantado de entre los muertos, por eso estas señales milagrosas están operando en él. Otros decían: es Elías. Y aún otros: es un profeta, como uno de los de la antigüedad. Pero cuando Herodes oyó esto, dijo: Johanán, a quien yo decapité, ha sido resucitado. Porque Herodes había mandado a arrestar a Johanán y le había echado en prisión atado con cadenas por causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe. Herodes la había tomado por mujer, pero Johanán le había dicho: violas la Torá, tomando por mujer a la mujer de tu hermano. De modo que Herodías tenía rencor contra él y quería que lo mataran. Pero esto no lo podía hacer porque Herodes tenía temor de Johanán y le protegía, porque sabía que era un tzadik, un hombre kados. Cuando le oía se quedaba muy molesto, pero aún le gustaba escucharle. Pero finalmente llegó la oportunidad. Herodes dio un banquete en su cumpleaños para sus nobles, oficiales y los hombres prominentes de Galil. La hija de Herodías entró, danzó y deleitó a Herodes y a sus huéspedes. El rey dijo a la joven: pide lo que quieras y te lo daré, y se inclinó ante ella, diciendo: cualquier cosa que me pidas, yo te daré.
hasta la mitad de mi reino. De modo que ella fue a ver a su madre, y preguntó, ¿qué le debo pedir? Ella respondió, la cabeza de Johanán el que sumerge. Enseguida corrió al rey y anunció su petición, quiero que ahora mismo me des, en una bandeja, la cabeza de Johanán el que sumerge. Herodes se espantó, pero como había jurado ante sus huéspedes, no quería romper su palabra a ella. De modo que el rey inmediatamente mandó un soldado de su guardia personal con órdenes de traer la cabeza de Johanán. El soldado fue y decapitó a Johanán en la prisión, trajo la cabeza en una bandeja, y se la dio a la joven, ella se la dio a su madre. Cuando los talmidim de Johanán oyeron esto, vinieron y se llevaron el cuerpo a una sepultura. Aquellos que habían sido enviados se reunieron con Yasua y le reportaron todo lo que habían hecho y enseñado. Había tanta gente yendo y viniendo, que no podían ni tomar tiempo para comer, así que él les dijo, vengan conmigo solamente ustedes, a un lugar donde podamos estar solos, y puedan descansar. Se fueron ellos solos a un lugar desierto, pero mucha gente, viéndolos salir y reconociéndoles, corrieron delante de ellos por todos los pueblos, y llegaron antes que ellos. Cuando Yasua llegó a la costa, vio una gran multitud. Lleno de compasión por ellos, porque eran como ovejas sin pastor, comenzó a enseñarles muchas cosas. A esta hora ya era tarde, los talmidim vinieron a él, y dijeron, este es un lugar remoto y se está haciendo tarde. Dile a la gente que se vaya para que puedan comprar comida para sí mismos en las haciendas y pueblos cercanos. Pero él respondió, denles algo de comer ustedes mismos. Ellos respondieron, ¿tenemos que gastar miles en pan y dárselos para que coman? Y él les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Vayan a averiguar. Cuando averiguaron, dijeron, 5 y 2 peces. Entonces ordenó que toda la gente se sentara en grupos sobre la hierba verde. Se sentaron en grupos de 50 o 100. Entonces él tomó los 5 panes y los 2 peces y, mirando al cielo, pronunció una veraja, partió los panes y empezó a dárselos a los talmidim para distribuir. También dividió los 2 peces entre todos ellos. Ryan Reynolds here from Mint Mobile, with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Comieron tanto como quisieron, y recogieron 12 canastas de los pedazos sobrantes de pan y peces. Los que comieron los panes eran como 5,000 hombres. Inmediatamente Yasua hizo que sus talmidim subieran al bote y fueran delante de él hacia el otro lado del lago, hacia Bethsaida, mientras él despedía a la multitud. Después de esto, fue al monte a orar. Cuando cayó la noche, el bote estaba fuera en el lago, y él estaba solo en tierra. Vio que tenían dificultad remando, porque el viento estaba en contra, de modo que alrededor de las 4 de la mañana vino a ellos, caminando sobre el lago. Y quería llegarse a ellos, pero cuando le vieron caminando sobre el lago, creyeron que era un fantasma, y soltaron un alarido, porque todos le habían visto, y estaban aterrorizados. Sin embargo, él les habló, valentía. Les dijo, soy yo, dejen de tener temor. Entró en el bote con ellos y el viento cesó. Ellos estaban atónitos, porque no entendían sobre los panes, por el contrario, sus corazones se habían puesto como de piedra. Después que habían estacado,
llegaron a tierra en Ginosar y anclaron. Tan pronto como salieron del bote, la gente le reconoció, y comenzaron a correr por toda la región para traerle enfermos en sus camillas a cualquier lugar que oían que él estaba. Dondequiera que iba en pueblos, aldeas y ciudades, la gente ponía a los enfermos en las plazas de mercado. Le rogaban que solo dejara tocar tan siquiera los tzitzillot de su manto, y todos los que los tocaban eran sanados. Evangelio según San Marcos capítulo 7. Los perusim y algunos de los maestros de la Torá, quienes habían venido de Jerusalén, se unieron junto a Yashua, y vieron que algunos de los talmidim comían con las manos ritualmente impuras, esto es sin hacer la netilat, yadayim. Porque los perusim y, en verdad, los yahudim, aferrados a las tradiciones de los ancianos, no comen si no se lavan las manos ceremonialmente. También, cuando vienen de la plaza del mercado, no comen si no se enjuagan las manos hasta las muñecas, y se adhieren a muchas otras tradiciones, tales como lavado de copas, ollas y recipientes de bronce. Los perusim y los maestros de la Torá le preguntaron: ¿por qué tus talmidim no viven de acuerdo a las tradiciones de los ancianos, sino que comen con manos ritualmente inmundas? Yashua respondió: Yesaya estaba correcto cuando profetizó acerca de ustedes los hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero sus corazones están muy lejos de mí. Su adoración por mí es inservible, porque enseñan reglas hechas por hombres, como si fueran verdades. Ustedes se apartan del mandamiento de Elohim y se aferran a tradiciones humanas. En verdad, les dijo, ustedes han hecho un buen arte el de apartarse de los mandamientos de Elohim para guardar sus propias tradiciones. Porque Mosé dijo, honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que maldiga a su padre o a su madre tiene que ser puesto a muerte. Pero ustedes dicen, si alguien dice a su padre o madre, he prometido como Corban, esto es ofrenda a Elohim, lo que hubiera utilizado para ayudarte, entonces no le permiten hacer nada por su padre o madre. Por lo tanto, con sus tradiciones, las cuales han sido pasadas a ustedes, anulan la palabra de Elohim. Y hacen otras cosas como esta. Yashua llamó al pueblo hacia él, y dijo, escúchenme todos ustedes y entiendan esto. No hay nada por fuera de la persona que, entrando en ella, pueda hacerla impura. Por el contrario, son las cosas que salen de una persona las que hacen que la persona sea impura. Todo el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando había dejado a la gente y entrando en la casa, sus talmidim le preguntaron sobre esta parábola. Les respondió, ¿así que ustedes también están sin entendimiento? ¿No ven que nada que desde afuera entra en la persona puede hacerla impura? Porque no va al corazón, sino a su estómago, y pasa hacia afuera a la letrina. Por lo tanto, él declaró todos los alimentos ritualmente limpios. Es lo que sale de la persona, prosiguió, lo que le hace impura. Porque desde adentro del corazón de la persona vienen los pensamientos perversos, inmoralidad sexual, robos, asesinatos, adulterios, avaricia, malicia, engaños, indecencia, envidia, calumnia, arrogancia, estupideces. Todas estas cosas malvadas vienen de adentro y hacen a la persona impura. Luego Yashua se fue del distrito y fue a la vecindad de Tzor y de Sidón. Allí encontró una casa donde quedarse y quería permanecer desconocido, pero esto fue imposible. Más bien, una mujer que tenía una pequeña hija con un ruaj inmundo vino a él y cayó a sus pies. La mujer era griega de nacimiento, sirofenicia, y le rogó que expulsara al demonio que estaba en su hija. Él dijo, a los hijos se les dé alimento primero,
porque no es correcto echarles a los perros la comida de los hijos. Ella respondió, eso es verdad, Adón, pero aún los perros que están debajo de la mesa comen las sobras de los hijos. Entonces él dijo, por esa respuesta, puedes irte a casa, el demonio ha dejado a tu hija. Fue a su casa y encontró a la niña echada en la cama, y el demonio había salido. Dejó el distrito de Tzor, fue por Sidón al lago Kinneret y siguió a la región de Decápolis. Le trajeron un hombre que era sordo, tenía un impedimento del habla, y pidieron a Yahshua que le impusiera sus manos. Tomándole a solas apartado de la multitud, Yahshua metió sus dedos en los oídos del hombre, escupió y tocó su lengua, alzó los ojos al cielo, lanzó un hondo suspiro, y le dijo, Hipatach, esto es, sean abiertos. Sus oídos fueron abiertos, su lengua fue soltada y empezó a hablar claramente. Yahshua ordenó a la gente no decírselo a nadie, pero mientras más él insistía, más celosamente divulgaban la noticia. La gente estaba sobrecogida con asombro, y decían, todo lo que hace, lo hace bien. Hasta hace oír a los sordos y los mudos hablan. Evangelio según San Marcos capítulo 8. Era por ese tiempo que otra multitud se reunió y no tenían nada que comer. Yahshua llamó a los talmidim hacia él y les dijo, me siento muy angustiado por esta gente, porque han estado conmigo por 3 días y ahora no tienen nada que comer. Si los mando a sus casas hambrientos, pueden desmayarse en el camino, algunos de ellos han viajado desde lejos. Sus talmidim le dijeron, ¿cómo podrá alguien encontrar suficiente pan para satisfacer a tanta gente en un lugar tan aislado como este? Él les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Ellos respondieron, 7. Le dijo a la multitud que se sentara en el suelo, tomó los 7 panes, pronunció una veraja, partió los panes y los dio a los talmidim para servir a la gente. También tenían unos pocos peces, pronunciando una veraja sobre ellos, ordenó que los sirvieran. La gente comió hasta saciarse, y los talmidim recogieron los pedazos sobrantes, 7 canastas grandes. Cerca de 4,000 había allí, y los despidió. Después de despedirlos, Yahshua se subió al bote con sus talmidim y se fue al distrito de Dammesec. Los perusim vinieron y comenzaron a discutir con él, ellos querían que les diera una señal del cielo, porque querían entramparle. Con un suspiro que vino directo de su corazón, dijo, ¿por qué quiere una señal esta generación? Sí. Les dijo, ninguna señal será dada a esta generación. Con eso los dejó, se subió al bote de nuevo y fue al otro lado del lago. Ahora, los talmidim habían olvidado traer pan, y solo tenían uno con ellos en el bote. De modo que cuando Yahshua les dijo, cuídense. Guárdense del hametz de los perusim y del hametz de Herodes, ellos pensaron que lo decía porque no tenían pan. Pero, dándose cuenta de esto, les dijo, ¿por qué se están hablando entre sí de que no tienen pan? ¿Todavía no ven, ni entienden? ¿Se han vuelto de piedra sus corazones? Ustedes tienen ojos, ¿no pueden ver? ¿Tienen oídos, no pueden oír? ¿Y no se acuerdan cuando partí los 5 panes para los 5,000, y cuántas canastas de pedazos sobrantes recogieron? 12, ellos respondieron. ¿Y cuando partí los 7 panes para los 4,000, cuántas canastas de pedazos sobrantes recogieron? 7, respondieron. Él les dijo, ¿y todavía no entienden? Vinieron a Bethsaida, y alguna gente le trajo un hombre ciego, y le suplicaron a Yahshua que lo tocara. Tomando al ciego de la mano,
le llevó fuera del pueblo, escupió en sus ojos, puso sus manos sobre él, y le preguntó, ¿ves algo? Miró hacia arriba, y dijo, veo hombres, pero lucen como árboles que caminan. Entonces puso sus manos sobre los ojos del ciego otra vez. Él miró con atención, y su vista fue restaurada, y así pudo ver todo con distinción. Yashua le mandó a su casa con estas palabras, no entres en el pueblo. Yashua y sus talmidim fueron a los pueblos de Cesarea Filipos. En camino le preguntó a los talmidim, ¿quién está diciendo la gente que soy? Algunos dicen que eres Yohanan el que sumerge, ellos respondieron, otros dicen que Elías y aún otros, que uno de los profetas. Pero ustedes, preguntó, ¿quién dicen ustedes que soy? Kefa respondió, tú eres el Masías. Entonces Yashua les advirtió no decirle a nadie sobre él. Comenzó a enseñarles que el Ben Adam tenía que soportar mucho sufrimiento y ser rechazado por los ancianos, los principales Kohanim y los maestros de la Torá, y tenía que ser entregado a muerte, pero después de 3 días tenía que levantarse de nuevo. Les habló con claridad acerca de esto. Kefa le llevó a un lado y empezó a reprenderle. Pero él, volviéndose y mirando a los talmidim, reprendió a Kefa, y le dijo, quítate de mi vista, a Satán. Porque tu pensamiento es desde un punto de vista humano, y no de la perspectiva de Elohim. Entonces Yashua llamó a la multitud y a sus talmidim hacia él, y les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, coja su cruz de ejecución y permanezca siguiéndome. Porque todo aquel que quiera salvar su propia vida, la destruirá, pero el que destruya su vida por amor a mí y por amor a las buenas noticias, la salvará. En verdad, ¿qué beneficiará a una persona ganar todo el mundo, pero pierde su vida? ¿Qué podrá dar una persona a cambio de su vida? Porque si alguien se avergüenza de mí y de lo que digo en esta generación adúltera y pecaminosa, el Ben Adam también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus Malachim Kadosim. Evangelio San Marcos capítulo 9. Sí. Seguía diciendo, les digo que hay alguna gente parada aquí mismo, que no experimentarán la muerte hasta que vean el reino de Yahweh venir de una forma poderosa. 6 días después, Yashua tomó a Kefa, a Jacob y a Yohanan, y los llevó privadamente a una montaña alta. Mientras ellos miraban, la Sejina de Yahweh se manifestó sobre él, su ropa se tornó en un blanco deslumbrante, más blanca de lo que nadie en el mundo pudiera emblanquecer así. Entonces vieron a Elías y a Mosé hablando con Yashua. Kefa le dijo a Yashua, es bueno que estemos aquí, Rabí. Hagamos 3 Sucot, una para ti, otra para Mosé, y otra para Elías. Él no sabía qué decir, estaban tan aterrados. Entonces una nube los envolvió, y una voz salió de la nube, este es mi hijo, a quien amo. Escúchenle. De repente, cuando miraban alrededor, ya no vieron a nadie excepto Yashua. Cuando iban bajando de la montaña, les advirtió no decir a nadie lo que habían visto, hasta que el Ben Adam fuera levantado de entre los muertos. Así que se guardaron el asunto para sí mismos, pero continuaron preguntándose el uno al otro, ¿qué es esto de levantado de entre los muertos? También le preguntaron, ¿por qué los maestros de la Torá dicen que Elías tiene que venir primero? Él respondió, Elías, en verdad vendrá primero, y él restaurará todo. No obstante, ¿por qué dice en el Tanaj que el Ben Adam tiene que sufrir mucho y ser rechazado? Hay más en esto, les digo que Elías ya ha venido, e hicieron con él lo que quisieron, así como el Tanaj dice de él.
Cuando regresaron a los Talmidim, vieron una gran multitud alrededor de ellos y unos maestros de la Torá que discutían con ellos. Tan pronto como la multitud lo vio, quedaron sorprendidos y comenzaron a saludarle. Él les preguntó, ¿de qué se trata la discusión? Uno de la multitud le dio la respuesta, Rabí, traje mi hijo a ti, porque tiene un ruaj maligno en el que le enmudece. Cuando se apodera de él, echa espumas por la boca, cruje los dientes y se pone todo rígido. Le pedí a tus talmidim que le expulsaran el ruaj, pero no pudieron hacerlo. Él respondió, gente sin confianza alguna. ¿Cuánto tiempo estaré con ustedes? ¿Por cuánto tiempo lo soportaré? Tráiganle a mí. Trajeron el niño a él, y tan pronto el ruaj le vio, tiró al niño en convulsiones. Yashua le preguntó al padre del niño, ¿cuánto tiempo hace que le viene sucediendo esto? Él dijo, desde la niñez, y a menudo trata de matarle, tirándole en el fuego o en el agua. Pero si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Yashua le dijo, ¿qué quieres decir con, si tú puedes? Todo es posible para alguien que tenga confianza. Al instante el padre del niño exclamó, yo sí creo, ayuda mi falta de confianza. Cuando Yashua vio que la multitud se estaba agolpando sobre ellos, reprendió al ruaj inmundo, diciéndole, tú, ruaj sordo y mudo. Te ordeno, sal de él y nunca jamás vuelvas a entrar en él. Dando alaridos y tirando al niño en un trance violento, el ruaj salió de él. El niño yacía allí como un cadáver, así que la mayoría de la gente decía que estaba muerto. Pero Yashua lo tomó de la mano, lo levantó a sus pies y se pudo poner de pie. Cuando Yashua entró en la casa, sus talmidim le preguntaron privadamente, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les dijo, este es el tipo de ruaj que solo puede ser expulsado por medio de oración. Después de salir de allí, fueron pasando a través de Galil. Yashua no quería que nadie supiera, porque estaba enseñando a sus talmidim, les dijo, el Ben Adam será traicionado y entregado a hombres que le darán muerte, pero después que le hayan matado, 3 días después, él resucitará. Pero ellos no entendían lo que él quería decir y tenían miedo de preguntarle. Llegaron a Kefarnahum, y cuando Yashua estaba dentro de la casa, les preguntó, ¿qué estaban discutiendo por el camino? Pero ellos permanecían callados, porque en el camino habían discutido entre sí, sobre quién era el mayor entre ellos. Se sentó y llamó a los 12, y les dijo, si alguno quiere ser el primero, se tiene que hacer a sí mismo el último y el siervo de todos. Tomó a un niño, y lo paró en medio de ellos. Entonces puso sus brazos alrededor de él, y les dijo, cualquiera que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí, y cualquiera que me reciba a mí, recibe, no a mí, sino al Padre que me envió. Yohanan le dijo, Rabí, vimos un hombre expulsando demonios en tu nombre, y como no era uno de nosotros, le dijimos que desistiera. Pero Yashua dijo, no lo detengan, porque nadie que hace un milagro en mi nombre, podrá después decir algo malo acerca de mí. Porque todo el que no está contra nosotros, está con nosotros. En verdad, todo aquel que les dé un vaso de agua para beber porque ustedes vienen en el nombre del Masíaj, de cierto les digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que le tienda lazo a uno de estos pequeños que confían en mí, mejor sería para el que le ataran una piedra de molino alrededor de su cuello y lo arrojen al mar. Si tu mano te hace pecar, córtatela. Mejor que estés manco, pero obtengas vida eterna, a que tengas las 2 manos y vayas al Gei Hinnom, a un fuego inextinguible.
donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. Y si tu pie te hace pecar, córtatelo. Mejor que seas cojo y obtengas vida eterna a que tengas ambos pies y seas echado en el Gehinnom, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Mejor que seas tuerto y entres al reino de Yahweh, a que tengas los dos ojos y seas echado en el Gehinnom, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. En verdad todos serán salados con fuego. La sal es excelente, pero si pierde su salubridad, ¿cómo sazonará? Así que tengan sal dentro de ustedes, esto es, estén en paz los unos con los otros. Evangelio San Marcos capítulo 10. Entonces Yahshua se fue de ese lugar y se dirigió a las regiones de Yahudá y al territorio al otro lado del Jardín. De nuevo la multitud se aglomeró alrededor de él, y como de costumbre les enseñaba. Algunos perusim vinieron y trataron de tenderle lazo, preguntándole, ¿permite la Torá a un hombre divorciarse de su mujer? Él respondió, ¿qué fue lo que Mosé les ordenó? Ellos dijeron, Mosé permitió a un hombre entregar a su mujer un Sefer Keritut, carta de divorcio, y divorciarse de ella. Pero Yahshua les dijo, Él escribió este mitzvah para ustedes por la dureza de sus corazones. No obstante, en el principio de la creación, Yahweh los hizo varón y hembra. Por esta razón un hombre debe dejar a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos se convertirán en una sola carne. De modo que ya no son dos, sino uno. Por lo tanto, nadie debe separar lo que Yahweh ha unido. Cuando estaban dentro de la casa, una vez más los talmidim le preguntaron sobre esto. Y él respondió, cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra, comete adulterio contra su esposa, y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro hombre, ella también comete adulterio. La gente le traía niños para que los tocara, pero los talmidim los reprendían. Sin embargo, Yahshua vio esto, se indignó, y les dijo, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque el reino de Yahweh pertenece a los que son como ellos. Sí. Les digo que cualquiera que no reciba el reino de Yahweh como un niño, no entrará en él, y los tomó en los brazos, les impuso sus manos, y pronunció una veraja sobre ellos cuando salía de camino, un hombre vino corriendo, se postró de rodillas delante de él, y le preguntó, Rabí bueno, ¿qué debo hacer para obtener vida eterna? Yahshua le dijo, ¿por qué me estás llamando bueno? Nadie es bueno excepto Yahweh. Tú sabes los mitzvot, no asesines, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Rabí, le dijo, he guardado todas estas cosas desde que soy un niño. Yahshua, mirándole fijo, sintió amor por él, y le dijo, te falta una cosa, vete, vende cualquier cosa que tengas, dals a los pobres, y tendrás riquezas en el cielo. Entonces ven y sígueme. Escandalizado por estas palabras, se fue triste, porque era un hombre rico. Yahshua miró alrededor y dijo a sus talmidim, qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Yahweh. Los talmidim estaban atónitos ante estas palabras, pero Yahshua les dijo otra vez, mis amigos, qué duro es entrar en el reino de Yahweh. Es más fácil para un camello pasar a través del ojo de una aguja, que para un hombre rico entrar en el reino de Yahweh. Ellos estaban totalmente sorprendidos, y le dijeron, entonces ¿quién puede ser salvo? Yahshua los miró, y dijo, humanamente es imposible, pero no así con Yahweh todo es posible.
Kefa empezó a decirle, mira, lo hemos dejado todo, y te hemos seguido. Yashua dijo, sí, les digo que no hay nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o campos por amor a mí y por amor a las buenas noticias, que no recibirá 100 veces más, ahora en el Olam Haze, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones. Y en el Olam Haba la vida eterna. Pero muchos que son los primeros, serán los últimos, y muchos que son últimos, serán los primeros. Iban por el camino, subiendo a Jerusalén. Yashua caminaba delante de ellos, y estaban sorprendidos, y los que seguían tenían temor. De nuevo, tomando a los 12 aparte con él, comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Ahora estamos subiendo a Jerusalén, donde el Ben Adam será entregado a los principales Kohanim y a los maestros de la Torá. Ellos le condenarán a muerte y lo entregarán a los Goyim, quienes se burlarán de él, le escupirán, le golpearán y le matarán, pero después de 3 días resucitará. Jacob y Johanán, los hijos de Zabdai, vinieron a él y dijeron, Rabí, queremos que nos hagas un favor. Él les dijo, ¿qué quieren que haga por ustedes? Le respondieron, cuando estés en tu gloria, déjanos sentarnos contigo, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Pero Yashua respondió, ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que estoy bebiendo, o ser sumergidos en la inmersión que tengo que soportar? Ellos dijeron, podemos. Yashua respondió, la copa que estoy bebiendo, ustedes beberán, y la inmersión en la cual estoy siendo sumergido, la soportarán. Pero sentarse a mi mano derecha y a mi izquierda, no es mío para dar. Más bien, es para aquellos que les ha sido preparado. Cuando los otros 10 oyeron acerca de esto, se violentaron con Jacob y Johanán. Pero Yashua los llamó hacia él, y les dijo, ¿saben que entre los Goyim, aquellos que se supone que gobiernen se convierten en tiranos, y sus directores se convierten en dictadores? Pero entre ustedes no puede ser así. Por el contrario, cualquiera de ustedes que desee dirigir, tiene que ser su siervo, y cualquiera que desee ser el primero de ustedes, tiene que convertirse en el esclavo de todos. Porque el Ben Adam no vino para ser servido, sino para servir, para entregar su vida en rescate por el mundo. Vinieron a Jerijo y, cuando Yashua estaba saliendo de Jerijo con sus talmidim y una gran multitud, Bar-Timai, hijo de Timai, un mendigo ciego estaba sentado a un lado del camino, y cuando oyó que era Yashua de Nazaret, empezó a gritar, Yashua, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos le regañaban y le ordenaban callarse, pero él gritaba todavía más fuerte, hijo de David, ten compasión por mí. Yashua se detuvo, y dijo, llámenle acá. Llamaron al ciego, y le dijeron, valor. Levántate, él te está llamando. Tirando su cobija al suelo, dio un salto y vino a Yashua. ¿Qué quieres que haga por ti? Yashua le preguntó. El hombre ciego le dijo, Rabí, permite que pueda ver de nuevo. Yashua le dijo, vete. Tu confianza te ha sanado. Al instante recibió su vista y le siguió por el camino. Evangelio San Marcos capítulo 11. Cuando se iban acercando a Jerusalén, cerca de Beit-Pajei y de Beit-Aniá, por el monte de los olivos, Yashua mandó a 2 de sus talmidim, con estas instrucciones, vayan a la aldea de enfrente y tan pronto entren en ella, atado allí, encontrarán un potro que nunca ha sido montado. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta,
¿por qué están haciendo esto? Le dicen, el ladrón lo necesita, y lo devolverá enseguida. Fueron y encontraron un potro en la calle, atado a una entrada donde dos calles se unen y lo desataron. Los que estaban allí, les dijeron, ¿qué hacen desatando al potro? Ellos dieron la respuesta que Yahshua les había dado, y les dejaron continuar. Trajeron el potro a Yahshua, y echaron sus mantos sobre él, y se montó en él. Mucha gente alfombró el camino con sus ropas, mientras otros esparcieron ramas verdes que habían cortado en el campo. Tanto los que iban delante, como los que seguían detrás gritaban, Hosiana. Bendito es el que viene en nombre de Yahweh. Bendito es el reino que está viniendo de nuestro padre David, y, tú, en el más alto cielo. Hosiana. Yahshua entró en Jerusalén, fue a los patios del templo y echó una buena mirada a todo, pero como ya era tarde, se fue con los 12 a Beit-Anía. Al día siguiente, cuando regresaron de Beit-Anía, se sintió con hambre. Viendo desde lejos un árbol de higos que tenía hojas, fue a ver si podía encontrar algo en él. Cuando se acercó al árbol, nada encontró, sino solo hojas, porque no era temporada de higos. Y le dijo, que nadie coma fruto de ti jamás. Y sus talmidim oyeron lo que él dijo. Llegando a Jerusalén, entró en los patios del templo y comenzó a echar fuera a los que estaban comerciando allí, tanto a los mercaderes como a sus clientes. También volcó las mesas de los cambistas y los bancos de los que vendían palomas. Y no permitía que nadie cargara mercancía por medio de los patios del templo. Entonces, mientras les enseñaba, les dijo, está escrito en el Tanaj, mi casa será llamada casa de oración para todos los goyim. Mas ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Los principales Kohanim y los maestros de la Torá oyeron lo que había hecho, y trataban de encontrar una forma de deshacerse de él. Le tenían temor, porque las multitudes estaban totalmente sobrecogidas por su enseñanza. Cuando cayó la noche, se fueron de la ciudad. Por la mañana, cuando los talmidim pasaban de camino, vieron que el árbol de higos estaba marchito hasta las raíces. Kefa se recordó y dijo a Yahshua, Rabí, mira, el árbol de higos que maldijiste se ha secado. Él respondió, tengan el tipo de confianza que viene de Yahweh. Sí. Les digo que aquel que no dude en su corazón, sino que confíe que lo que dice sucederá, puede decir a esta montaña, vete y échate a ti misma en el mar. Y le será hecho. Por lo tanto, les digo, lo que sea que pidan en oración, confíen que lo están recibiendo, y será de ustedes. Y cuando se levanten para orar, si tienen algo contra alguien, perdónenle, para que su Padre en el cielo perdone sus ofensas. Pero si ustedes no perdonan, su Padre en el cielo no perdonará sus ofensas. Y entraron de nuevo en Jerusalén. Él estaba caminando por los patios del templo y vinieron los principales Kohanim, los maestros de la Torá y los ancianos, y le dijeron, ¿qué semija tienes tú que te autoriza a hacer estas cosas? ¿Quién te dio esta semija autorizándote a hacerlas? Yahshua les dijo, les haré solo una pregunta, respóndanme, y yo les diré por cuál semija hago estas cosas. ¿La inmersión de Yohanan era del cielo o proveniente de recursos humanos? Contéstenme. Lo discutieron entre ellos. Si decimos que, del cielo, él dirá que porque no le creímos. Pero si decimos, de recursos humanos. Tenían miedo de la gente, porque reconocían a Yohanan como un verdadero profeta. De modo que le respondieron a Yahshua, no sabemos. Entonces él dijo,
no les diré por cuál semija hago estas cosas. Evangelio San Marcos capítulo 12. Yahshua comenzó a hablarles en parábolas. Un hombre sembró una viña, la rodeó con un muro, cavó un lagar para la prensa de vino y edificó una torre. Entonces se la arrendó a unos campesinos y se fue. Cuando la temporada de cosecha llegó, envió un sirviente a los arrendatarios para cobrar su parte de la cosecha de la viña. Pero ellos lo agarraron, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. De modo que mandó a otro sirviente, y a éste lo golpearon en la cabeza y lo insultaron. Mandó a otro sirviente, a éste mataron, y así con muchos otros, a algunos golpearon y a otros mataron. Pero aún tenía una persona, un hijo a quien él amaba, al fin se lo mandó, diciendo, a mi hijo tratarán con respeto. Pero los arrendatarios se dijeron entre sí, este es el heredero. Vamos. Matémosle y la herencia será nuestra. Así que lo agarraron, lo mataron y lo echaron fuera de la viña. ¿Qué hará el dueño de la viña? Vendrá a esos arrendatarios y dará la viña a otros. ¿No han leído el pasaje del Tanaj que dice, la misma piedra que desecharon los constructores ha venido a ser la piedra angular? Esto ha venido de Yahweh y a nuestros ojos es maravilloso. Ellos se disponían a arrestarle, porque reconocían que la parábola hacía referencia a ellos mismos. Pero tenían miedo de la multitud, así que lo dejaron y se fueron. Luego le mandaron algunos perusim y algunos miembros del partido de Herodes, para tenderle una trampa con una ceila. Vinieron y le dijeron, Rabí, sabemos que dices la verdad sin importarte lo que la gente piense de ti, puesto que no prestas atenciones a la categoría de la persona, sino que verdaderamente enseñas el camino de Elohim. ¿Dice la Torá que hay que pagar impuestos al emperador romano, o no? Pero él, conociendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué están tratando de tenderme una trampa? Tráiganme un denario para poder mirarlo. Trajeron uno, y él les preguntó, ¿de quién es esta inscripción y esta imagen? Ellos respondieron, del emperador. Yahshua dijo, den al emperador lo que le pertenece al emperador, y den a Yahweh lo que pertenece a Yahweh. Y ellos se quedaron sorprendidos con él. Entonces algunos tzedukim vinieron a él. Ellos son los que dicen que no hay tal cosa como la resurrección, así que, para ponerle una ceila, le preguntaron, Rabí, Mosé escribió para nosotros, si el hermano de un hombre muere y deja a la mujer sin hijos, su hermano tiene que tomar la mujer por esposa y tener hijos para preservar la descendencia familiar del hombre. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa, y cuando murió no dejó hijos. Entonces el segundo la tomó y murió sin dejar hijos, y asimismo el tercero, y ninguno de los 7 dejaron hijos. Por último murió también la mujer. En la resurrección, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Porque todos los 7 la tuvieron por mujer. Yahshua les dijo, ¿no es esta la razón por la cual están extraviados? Porque son tan ignorantes del Tanaj y del poder de Yahweh. Porque cuando la gente resucite de entre los muertos, ni hombres ni mujeres se casarán, son como Malachim en el cielo. Y en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Mosé en el pasaje de la zarza, como Yahweh le dijo, yo soy el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob? Él no es un Elohim de muertos, sino de los vivos. Ustedes se están extraviando muy lejos. Uno de los maestros de la Torá vino y los oyó en esta discusión. Viendo que Yahshua les respondía correctamente, le preguntó, ¿cuál es el más importante mitzvah de todos?
Yahshua respondió, el más importante es, Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, escucha, oh Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es, y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu entendimiento y con todas tus fuerzas. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mitzvah mayor que estos. El maestro de la Torá le dijo, bien dicho, Rabí, tú hablas verdad cuando dices que Él es uno, y no hay otro aparte de Él, y que amarle con todo el corazón, entendimiento y fuerza, y amar al prójimo como a uno mismo, significan más que todas las ofrendas quemadas y sacrificios. Cuando Yahshua vio que él respondió de una forma sensata, le dijo, no estás lejos del reino de Yahweh. Y después de eso nadie se atrevió a ponerle otra seila. Cuando Yahshua estaba enseñando en el templo, preguntó, ¿cómo es que los maestros de la Torá dicen que el Masías es hijo de David? David mismo, inspirado por el Ruach HaKodesh dice, Yahweh dijo a mi Adón, siéntate aquí a mi mano derecha hasta que ponga tus enemigos debajo de tus pies. El propio David le llama Adón, así que, ¿cómo es él su hijo? La gran multitud escuchaba atentamente. Mientras les enseñaba, les dijo, cuídense del tipo de maestros de la Torá que les gusta pasearse con ropajes lujosos y ser saludados con deferencia en las plazas de mercado, y gustan ocupar los mejores asientos en la sinagoga y toman los lugares de honor en los banquetes, los que les gusta tragarse las casas de las viudas mientras hacen demostraciones de oraciones muy extensas. Su castigo aún será mucho más severo. Entonces Yahshua se sentó enfrente del tesoro del templo y miraba a la multitud mientras echaban el dinero en los cofres de las ofrendas. Mucha gente rica echó grandes cantidades, pero una viuda pobre vino y puso 2 monedas pequeñas. Llamó a sus talmidim y les dijo, sí. Les digo, esta pobre viuda ha puesto más en la caja de las ofrendas que todos los otros que ofrendan. Porque todos ellos, de sus riquezas, han contribuido dinero que fácilmente pueden compartir, pero ella, de su pobreza, ha dado todo lo que tenía para su sustento. Evangelio San Marcos capítulo 13. Cuando Yahshua salía del templo, uno de sus talmidim le dijo, mira, Rabí, qué piedras tan enormes, qué edificios tan magníficos. Yahshua le dijo, ¿ves todos estos grandes edificios? Serán totalmente destruidos, ni una sola piedra quedará en pie. Mientras él estaba sentado en el monte de los olivos frente al templo, Kefa, Jacob, Johanán y Andri le preguntaron privadamente, dinos, ¿cuándo pasarán estas cosas? ¿Y qué señal darás cuando estas cosas estén por cumplirse? Yahshua comenzó a hablarles a ellos, cuídense. No permitan que nadie los engañe. Muchos vendrán en mi nombre, diciendo, yo soy Él, y ellos engañarán a mucha gente. Cuando oigan noticias de guerras cercanas y de guerras lejanas, no tengan temor, porque aún no es el fin. Porque los pueblos harán guerra uno contra el otro, naciones harán guerra entre sí, habrá terremotos en varios lugares, habrá hambrunas, esto es solo el principio de los dolores de parto. Pero ustedes, cuídense. Los entregarán al Sanedrín local, serán golpeados en las sinagogas, y por mi causa serán llevados ante gobernantes y reyes para testimonio a ellos. En verdad, las buenas noticias tienen que ser proclamadas primero a los Goyim. Ahora bien, cuando los arresten y los traigan a juicio, no se preocupen de antemano acerca de qué decir. En cambio, digan cualquier cosa que les sea dada cuando el momento llegue, porque no serán ustedes solos hablando, sino el Ruach HaKodesh.
Hermano traicionará a su hermano hasta la muerte, y un padre a su hijo. Los hijos se volverán contra los padres y harán que sean llevados a muerte. Y todos los odiarán por mi causa. Pero el que se mantenga firme hasta el fin, será salvo. Entonces, cuando vean la abominación que causa devastación en pie donde no debía estar, el que lee que entienda la alusión, ese será el tiempo para aquellos en Yaudá de escapar a las montañas. Si alguno está en la azotea, no descienda y entre a la casa para recoger ninguna de sus pertenencias. Si alguno está en el campo, no regrese a recoger su capa. ¿Qué tiempo tan terrible será para mujeres preñadas y las madres amamantando? Oren para que no suceda en invierno. Porque habrá peor tribulación en ese tiempo, que la que ha habido jamás desde el mismo principio, cuando Yahweh creó el universo, hasta ahora, y no habrá nada como esto otra vez. En verdad, si Yahweh no hubiera limitado la duración de la tribulación, nadie sobreviviría, pero por amor a los elegidos, aquellos que Él ha escogido, la ha limitado. En ese tiempo, si alguno les dice, miren, aquí está el Masíaj, o vean, allí está, no le crean. Aparecerán falsos Masíaj y falsos profetas haciendo señales y maravillas con el propósito, si fuera posible, para llevar a los escogidos por camino errado. Pero ustedes, cuídense. Les he dicho todo de antemano. En aquellos días, después de esa tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del firmamento, y los poderes en el cielo se estremecerán. Entonces, verán al Ben Adán viniendo en las nubes con tremendo poder y gloria. Él enviará a sus malachim y juntará a su pueblo escogido de los cuatro vientos, desde los extremos de la tierra hasta los extremos del cielo. Ahora bien, que el árbol de higos les enseñe una lección. Cuando sus ramas comiencen a brotar y las hojas aparezcan, ustedes saben que el verano se está aproximando. De la misma forma, cuando vean que todas estas cosas están sucediendo, tienen que saber que el tiempo está cerca, a las puertas. Sí. Les digo que esta generación no pasará antes de que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras ciertamente no pasarán. Sin embargo, cuando ese día y hora vendrán, nadie sabrá, ni aun los malachim del cielo ni el Hijo, solo el Padre. Permanezcan alerta. Estén en guardia. Porque ustedes no saben cuándo vendrá el tiempo. Es como un hombre que se va de viaje lejos de su casa, deja a sus sirvientes a cargo, cada uno con sus propios deberes, y le dice al mayordomo que esté alerta. Así que, permanezcan alerta. Porque no saben cuándo el dueño de la casa regresará, si será en la tarde, medianoche, al canto del gallo o en la mañana. Ustedes no quieren que regrese de repente y los encuentre durmiendo. Y lo que les digo a ustedes, lo digo a todos, permanezcan alerta. Evangelio San Marcos capítulo 14. Era ahora 2 días antes de Pesaj, esto es, la festividad del Matzah, y los principales Kohanim y los maestros de la Torá estaban tratando de encontrar una forma de arrestar a Yahshua subrepticiamente y darle la muerte. Pero ellos decían, no durante la festividad, porque el pueblo se amotinará. Mientras él estaba en Beitania, en la casa de Chimeón, un hombre que había tenido tzaraat, mientras comía, una mujer vino con un frasco de alabastro lleno de perfume muy costoso de aceite de nardo, rompió el frasco y derramó el perfume sobre su cabeza. Pero algunos allí amargamente se dijeron así, ¿por qué desperdician este perfume? Pudo haber sido vendido por el salario de 1 año y dado a los pobres. Y la regañaron. Pero Yahshua dijo, déjenla estar.
¿Por qué la están molestando? Ella ha hecho algo muy bonito para mí. Pues siempre tendrán pobres con ustedes, y cuando quieran nos pueden ayudar. Mas a mí no me tendrán siempre. Lo que ella pudo hacer, lo hizo, de antemano derramó perfume sobre mi cuerpo para prepararlo para la sepultura. De cierto les digo que donde quiera que estas buenas noticias se proclamen en el mundo, lo que ella ha hecho será dicho en memoria de ella. Entonces Yahudá de Keriot, que era uno de los 12, fue a los principales Juanín para traicionar a Yahshua y entregárselos. Ellos se complacieron al oír esto, y le ofrecieron dinero. Y él comenzó a buscar una buena oportunidad para traicionarle. Antes del primer día de Matzah, cuando sacrificaban los corderos para Pesaj, los talmidim de Yahshua le preguntaron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar tu seder? Él mandó a 2 de sus talmidim con estas instrucciones: vayan y entren en la ciudad, y un hombre que lleva un cántaro de agua se encontrará con ustedes, síganle, y en la casa que entre, le dicen que el rabí dice, ¿dónde está la habitación de huéspedes para mí, donde voy a comer la cena de Pesaj con mis talmidim? Él les mostrará una habitación grande en la segunda planta, amueblada y lista. Hagan las preparaciones allí. Los talmidim salieron, vinieron a la ciudad y encontraron las cosas tal como él les había dicho, y prepararon el seder. Cuando anocheció, Yahshua llegó con los 12. Mientras se reclinaban y comían, Yahshua dijo, sí. Les digo que uno de ustedes me va a traicionar. Ellos se molestaron y empezaron a preguntarle, uno por uno, ¿no quieres decir que soy yo, verdad? Es uno de los 12, les respondió, el que moje el matzah en el plato conmigo. Porque el Ben Aaron morirá, tal como dice en el Tanaj que sucederá. Pero ay del hombre por el cual el Ben Adam es traicionado. Hubiera sido mejor para él nunca haber nacido. Mientras estaban cenando, Yahshua tomó un pedazo de matzah, pronunció la veraja, lo partió y lo dio a ellos, diciendo, tomen esto. Este es mi cuerpo. También tomó una copa de vino, pronunció la veraja, y la dio a ellos, todos bebieron. Él les dijo, esta es mi sangre, que ratifica el nuevo pacto, mi sangre derramada por amor a muchos pueblos. Sí. Les digo que no beberé fruto de la vid, de nuevo hasta el día que beba vino nuevo en el reino de Yahweh. Después de cantar el Ayel, salieron al monte de los olivos. Yahshua les dijo, todos ustedes perderán la fe en mí, porque el Tanaj dice, heriré de muerte al pastor, y todas las ovejas se dispersarán. Pero después que sea levantado, iré delante de ustedes a Galil. Kefa le dijo, aunque todos los otros pierdan la fe en ti, yo no. Yahshua respondió, sí. Te digo que esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3 veces. Pero Kefa seguía insistiendo, aunque tenga que morir contigo, nunca te negaré. Y todos dijeron lo mismo. Fueron a un lugar llamado Gat Chamanim, y Yahshua dijo a sus talmidim, siéntense aquí mientras oro. Llevó a Kefa, a Jacob y a Johanán con él. Gran dolor y angustia les sobrevino, y les dijo, mi corazón está tan lleno de tristeza, que pudiera morir. Quédense aquí y permanezcan despiertos. Yendo un poco más lejos, cayó a tierra y oró que si fuera posible esta hora pasara de él. Abba, esto es, querido Padre, todas las cosas son posibles para ti. Retira esta copa de mí. Pero que sea tu voluntad, no mi voluntad. Vino y los encontró durmiendo, y le dijo a Kefa, Chimeón, ¿estás dormido?
¿no pudiste quedarte despierto por 1 hora? Quédate despierto, y ora que no seas puesto a prueba. El ruaj en verdad es ávido, pero la naturaleza humana es débil. De nuevo se fue a orar, diciendo las mismas palabras, y de nuevo vino y los encontró durmiendo. Los ojos de ellos estaban tan cargados, y no supieron qué contestarle. Vino la tercera vez, y les dijo: por ahora, sigan durmiendo, tomen su descanso, así es suficiente. La hora ha llegado. Miren. El Ben Adam está siendo traicionado y entregado en las manos de pecadores. Levántense. Aquí viene el que me traiciona. Mientras Yahshua todavía hablaba, vino Yahudá, uno de los 12, y con él una turba que traía espadas y garrotes, y con ellos los principales Kohanim, los maestros de la Torá y los ancianos. El traicionero había arreglado darles una señal: el hombre al cual yo bese, ese es el que ustedes quieren. Agárrenle, y se lo llevan custodiado. Cuando él llegó, fue directamente a Yahshua, y dijo: Rabí. Y le besó. Entonces agarraron a Yahshua y le arrestaron, pero uno de ellos parado cerca sacó su espada, e hirió al sirviente del Cohen Gadol, cortándole la oreja. Yahshua se dirigió a ellos: así que, ¿vienen a agarrarme con espadas y garrotes, de la misma forma que hicieran con el cabecilla de una rebelión? Todos los días estuve con ustedes enseñando en los patios del templo, y no me arrestaron. Pero dejen que el Tanaj sea cumplido. Y todos lo abandonaron y huyeron corriendo. Había un hombre joven que sí trató de seguirle, pero solo tenía puesto una camisa de dormir, y cuando trataron de agarrarle, se les resbaló de entre las manos, dejando la camisa y salió corriendo desnudo. Llevaron a Yahshua al Cohen Gadol, con quien todos los principales Kohanim, ancianos y maestros de la Torá estaban reunidos. Kefa le siguió a la distancia hasta dentro del patio del Cohen Gadol, donde se sentó con los guardias y se calentaba con el fuego. Los principales Kohanim y todo el Sanedrín trataron de encontrar evidencia contra Yahshua, para así poder darle muerte, pero no pudieron encontrar ninguna. Porque mucha gente dio falso testimonio contra él, pero sus testimonios no coincidían entre sí. Algunos se pararon y dieron este falso testimonio: nosotros le oímos decir: yo destruiré este templo hecho con manos, y en 3 días construiré otro, no hecho con manos. Hasta en esto, sus testimonios no coincidían. El Cohen Gadol se levantó delante de Yahshua, y le preguntó: ¿no tienes nada que decir en cuanto a las acusaciones que estos hombres están haciendo? Pero él permaneció en silencio, y no dio respuesta. De nuevo el Cohen Gadol le cuestionó: ¿eres tú el Masíaj, Ben Ameboraj? Yo soy, respondió Yahshua. Además, ustedes verán al Ben Adam sentado a la mano derecha de la Gebura y viniendo en las nubes del cielo. En este momento el Cohen Gadol se rasgó las ropas y dijo: ¿por qué todavía necesitamos testigos? Ustedes le oyeron blasfemar. ¿Cuál es su decisión? Y todos le declararon culpable y sujeto a la pena de muerte. Entonces algunos comenzaron a escupirle, y después que le vendaron los ojos, le empezaron a golpear con los puños, diciéndole: vamos a verte profetizar. Y mientras los guardias se lo llevaban, también le golpeaban. Mientras tanto, Kefa aún estaba abajo en el patio. Una de las jóvenes sirvientas del Cohen Gadol vio a Kefa calentándose a sí mismo, le miró fijamente, y le dijo: tú estuviste con el hombre de Nazaret, Yahshua. Pero él lo negó, diciendo: no tengo la menor idea de lo que estás hablando. Entonces salió hacia la entrada, y un gallo cantó.
La muchacha le vio allí, y empezó a decirle a los mirones, «Este hombre es uno de ellos». Otra vez lo negó. Un poco más tarde, los mirones mismos dijeron a Kefa, «Tú debes ser uno de ellos, porque tú eres de Galil». En este momento comenzó a invocar una maldición sobre él mismo mientras juraba, «Yo no conozco a este hombre del cual ustedes hablan». Inmediatamente el gallo cantó por segunda vez. Entonces Kefa recordó lo que Yahshua le había dicho, «Antes de que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3 veces». Y echándose a sí mismo al suelo, lloró. Evangelio San Marcos capítulo 15. Tan pronto como fue de mañana, los principales Kohanim tuvieron una reunión del consejo con los ancianos, los maestros de la Torá y todo el Sanedrín. Entonces ataron a Yahshua con cadenas y se lo llevaron a Pilato. Pilato le hizo esta pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Él le respondió, las palabras son tuyas. Los principales Kohanim también hicieron acusaciones contra él, y Pilato de nuevo le cuestionó, ¿no vas a responder? Mira cuántas acusaciones se están haciendo contra ti. Pero, para sorpresa de Pilato, Yahshua no respondió nada más. Ahora bien, durante una festividad, Pilato acostumbraba a soltar un prisionero, cualquiera que la multitud pidiera. Había un hombre llamado Baraba, que estaba en prisión junto con unos rebeldes que habían cometido asesinatos durante una insurrección. Cuando la multitud vino a él a pedirle que hiciera lo que usualmente hacía durante este tiempo, él les preguntó, ¿quieren que suelte para ustedes al rey de los judíos? Porque era evidente para él que era por envidia que los principales Kohanim le habían entregado. Pero los principales Kohanim agitaron a la multitud para que, por el contrario, soltara para ellos a Baraba. Pilato, de nuevo les dijo, entonces, ¿qué debo hacer con el hombre que ustedes llaman el rey de los judíos? Ellos gritaron, ponlo a morir en la cruz. Él preguntó, ¿por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos solo gritaban más alto, ponlo a morir en la cruz. Así que Pilato, deseando complacer a la turba, le soltó a Baraba, e hizo que azotaran a Yahshua y después lo entregó para que lo ejecutaran en la cruz. Los soldados le llevaron adentro del palacio, esto es, el edificio de mando, y llamaron a todo el batallón. Le vistieron de púrpura y entretejieron con ramas de espinas una corona, la cual pusieron en su cabeza. Entonces empezaron a saludarle, saludos al rey de los judíos. Le golpeaban en la cabeza con una caña, le escupieron y se arrodillaron frente a él burlándose como si le adoraran. Cuando terminaron de ridiculizarle, le quitaron el manto púrpura, le pusieron sus propias ropas de nuevo y se lo llevaron para ser clavado a la cruz de ejecución. Un cierto hombre de Cirene, Chimeón, el padre de Alejandro y Rufo, pasaba por allí de regreso del campo, y le forzaron cargar la cruz. Llevaron a Yahshua a un lugar llamado Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera, y le dieron vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Entonces le clavaron a la cruz de ejecución, y dividieron sus ropas, tirando los dados para determinar cuál hombre debía quedárselas. Eran las 9 de la mañana cuando le clavaron a la cruz. Sobre su cabeza la acusación escrita de los cargos contra él, decía, Yahshua el Nazareno, el rey de los judíos. En estacas de ejecución con él pusieron a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y el pasaje del Tanaj fue cumplido, y dice, él fue contado entre los transgresores. La gente que pasaba lanzaba insultos a él, meneando la cabeza y diciendo, Aja. ¿Así que puedes destruir el templo, puedes, y reconstruirlo en 3 días?
Sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Asimismo, los principales Kohanim y los maestros de la Torá hicieron burla de él, diciéndose el uno al otro, él salvó a otros, pero no se puede salvar a sí mismo. Y, así que es el Masíaj, ¿será verdad? ¿El rey de Israel? Que baje de la cruz. Si vemos eso, entonces le creeremos. Hasta los hombres que estaban clavados con él le insultaban. Al mediodía oscuridad cubrió toda la tierra hasta las 3 de la tarde. A las 3 se le emitió un gran grito, Eloi Yahweh. Eloi Yahweh. Lema Sebactani, ¿qué quiere decir, mi Elohim Yahweh, mi Elohim Yahweh, ¿por qué me has abandonado? Al oír esto, algunos de los mirones dijeron, miren. Está llamando a Eliyá. Uno corrió y mojó una esponja en vinagre, la puso en una caña y se la dio a beber. Y dijo, esperen. Vamos a ver si Eliyá viene para bajarle. Pero Yahshua dejó salir un gran grito y entregó su ruaj. El parojet del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Cuando el oficial romano se paró frente a él, vio que había entregado su ruaj, dijo, este hombre en realidad era el hijo de Elohim. Había unas mujeres mirando desde la distancia, entre ellas estaban Miriam de Magadala, Miriam la madre de Jacob el joven, Josi, y Slomit. Estas mujeres le habían seguido y ayudado desde cuando estaba en Galil. Y muchas otras mujeres estaban allí y habían subido con él a Jerusalén. Puesto que era el día de la preparación, esto es, el día antes del Sabbat, cuando la noche se aproximaba, Yosef de Ramatayim, un miembro prominente del Sanedrín, quien, él mismo, estaba esperando al reino de Yahweh, fue audazmente a Pilato y pidió el cuerpo de Yahshua. Pilato estaba sorprendido de oír que ya estaba muerto, así que llamó al oficial y le preguntó si hacía rato que estaba muerto. Después de tener confirmación del oficial que Yahshua estaba muerto, le dio el cuerpo a Yosef. Yosef compró una sábana de lino, y después de bajar a Yahshua, lo envolvió en la sábana de lino y lo sepultaron en la tumba que había sido excavada en la roca. Y rodaron una piedra contra la entrada de la tumba. Miriam de Magdala y Miriam la madre de Josi vieron donde le habían sepultado. Evangelio San Marcos capítulo 16. Cuando el Sabbat había terminado, de Magdala, Miriam la madre de Jacob y de Slomit compraron especias para ir a ungir a Yahshua. Muy temprano en el primer día de la semana, enseguida después del amanecer, fueron al sepulcro. Se preguntaban una a la otra, ¿quién rodará por nosotros la piedra de la entrada del sepulcro? Entonces levantaron sus vistas y vieron que la piedra, a pesar de que era enorme, ya había sido rodada. Al entrar al sepulcro, vieron a un hombre joven vestido de un manto blanco, sentado a la derecha, y se quedaron sin habla. Pero él dijo, no estén tan sorprendidas. Ustedes están buscando a Yahshua de Nazaret, el que fue ejecutado en la cruz. Él ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde le sepultaron. Pero vayan y digan a sus talmidim, especialmente a Kefa, que él va a Galil delante de ustedes. Allá le verán, tal como él les dijo. Temblando, pero en éxtasis, salieron corriendo de la tumba y no dijeron nada a nadie, porque tenían temor. Cuando Yahshua resucitó, se apareció primero a Miriam de Magdala, de quien había expulsado 7 demonios. Ella fue y se lo dijo a los que habían estado con él, porque ellos estaban llorando y entristecidos. Pero cuando oyeron que él estaba vivo y que ella le había visto, no le creían. Después de esto,
Yahshua se apareció en otra forma a 2 de ellos cuando caminaban hacia el campo. Ellos fueron y se lo dijeron a los otros, pero ellos no les creyeron tampoco. Luego, Yahshua se le apareció a los 11 mientras comían, y les reprochó su falta de confianza y su insensibilidad espiritual en no haber creído a los que le habían visto después de haber sido levantado. Entonces, les dijo: cuando vayan por todo el mundo, proclamen las buenas noticias a toda creación. El que confíe y sea sumergido, será salvo; el que no confíe, será condenado. Y estas señales acompañarán a aquellos que sí confían: en mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, no se harán daño si manipulan serpientes o beben veneno, y sanarán a los enfermos por imponer sus manos sobre ellos. Así que, después que les hubo hablado, el Adón Yahshua fue llevado a lo alto dentro del cielo y se sentó a la mano derecha de Yahweh. Y ellos salieron y proclamaron en todas partes, mientras el Adón, trabajando con ellos, confirmaba el mensaje con las señales que acompañaban.